Nehemías capítulo 8. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Daniel Duarte. Se você é novo aqui, inscreva-se já no canal, ative o sininho das notificações para você ser notificado quando sair novos vídeos aqui no canal. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo e vamos para o vídeo. Nehemías capítulo 8. La parte final del versículo del capítulo 7, el último versículo, dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Capítulo 8, versículo 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Tuvieron varias horas oyendo la lectura de la palabra de Dios y entendiendo su significado. Y entonces, versículo 12 dice: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó. Entonces fíjese lo que dice aquí el Espíritu Santo: porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Entonces vamos a decir aquí toda la palabra de Dios. Ahora vamos a el Evangelio según Lucas. Capítulo 9. Evangelio según Lucas, capítulo 9. Versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Versículo 26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente.
Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oí. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Entonces aquí tenemos no solo toda la Escritura, solo Él, todo Él, toda la persona de Él. Es suficiente, ¿verdad? ¿Será suficiente Él para nosotros? Para Dios es suficiente. Ahora vamos al Evangelio según Juan, capítulo 7. Versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Entonces, versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, este era el 8º día, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El apóstol Juan, 50 años o más después, escribe, inspirado por el Espíritu Santo: Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Por último, hermanos, en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15. Primera Corintios, capítulo 15, versículo 24. Luego, y esto lleva bastantes años involucrado, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Entonces tenemos toda la palabra, aquella nueva generación que regresó del cautiverio, dejó Babilonia para venir al sitio que Dios había escogido, señalado para poner su nombre. Tienen un día de avivamiento. La palabra de Dios es leída con cuidado, se le da el sentido. La palabra alcanza la conciencia, el corazón. Todos están llorando. Entonces al siguiente día
tienen más apetito. Las cabezas de familia, los principales se reúnen. Esdras es el hombre, seguro que ya era un hombre anciano, pero había pasado horas, días, meses de su vida estudiando las Escrituras en privado. Era reconocido ahora como escriba docto de la ley. Ellos vuelven para seguir conociendo de la palabra y están leyendo y leyendo con cuidado y descubren, oye, aquí Dios mandó que había que hacer tabernáculos en esta época del año, y no se pusieron a pensar, pero Samuel el profeta no lo hizo, David el rey no lo hizo, Salomón no lo hizo. No, estaban sensibles a lo que dice el libro, a la palabra de Dios escrita. Era un tiempo de avivamiento, hermanos, de despertar espiritual, otra vez. Y ellos hicieron como estaba allí. Y los ojos de Dios veían complacido, observaron complacido lo que ellos estaban haciendo. No se había hecho una fiesta de tabernáculos como esa que hicieron ellos desde los tiempos de Josué, hijo de Nun. Eso es lo que ha caracterizado las asambleas, hermanos. Al final del siglo antepasado, el Espíritu de Dios en distintas partes del globo terráqueo despertó el espíritu de creyentes. La palabra de Dios escrita fue viva y eficaz, y ellos desarrollaron un apetito por el libro de Dios y fueron descubriendo el modelo antiguo de la primera asamblea cristiana que se reunió en este mundo, en la ciudad de Jerusalén. Hechos capítulo 2. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Resultados inmediatos de la predicación aquella mañana. Resultados permanentes, y perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y respondieron a lo que está escrito. El Espíritu de Dios le llevó a ver, fuera de toda la confusión denominacional, de la cristiandad profesante, fuera del campamento, a Él, atraídos por Él y sujetos a Él. Entonces empezaron a hacer como está aquí en el libro, toda la palabra de Dios escrita. Esta conferencia nos ha hecho descubrir más de la palabra, y ojalá que vayamos con ese sentir. Primer día, ellos después, consolados, no lloren, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Ellos salieron para compartir porciones, había mucho gozo. Pero aquel día que obedecieron la palabra de Dios escrita tal cual está allí, Dios, el Señor, no se satisface con menos, hermanos. Obediencia parcial es desobediencia. Tenemos que ser sensibles a lo que dice el libro, responder a la autoridad de la palabra de Dios escrita. Vamos a regresar, vamos a compartir, vamos a contarle. Creo que los hermanos hayan grabado. Si pueden compartir las grabaciones después. Y volvamos al libro, hermanos. Volvamos al libro. En este año yo aprendí en el colegio evangélico, porque tienen que estar luchando con la medida de la falda, del uniforme de las chicas. Que una falda sobre la rodilla es minifalda.
y una falda más arriba es microfalda. ¿Cómo es posible que yo estoy viendo cristianas en comunión con minifalda? Tenemos que volver al libro, ser sensible a la voz del Espíritu de Dios, temblar ante su palabra. Qué bueno, qué gozo había. No leí el versículo, Esdras leyó las Escrituras todos los días de esa fiesta de tabernáculos. Vamos al Nuevo Testamento. 3 de sus apóstoles tuvieron un adelanto del reino de Dios cuando Él venga a reinar. Vimos con nuestros propios ojos su majestad. Este cuerpo en esta condición en que está no puede contemplar la majestad, la sublimidad de su gloria. Ellos estaban rendidos de sueño, tontos como el sueño, pero permaneciendo despiertos. Vieron la gloria de Jesús. Jehová del Antiguo Testamento, que va a venir, poner sus pies en el monte de los olivos y pelear y defender a su pueblo cuando esté a punto de ser destruida totalmente Jerusalén, es Jesús del Nuevo Testamento. Y Pedro, sin saber lo que decía, pero él está entendiendo, estamos en el reino milenario, la gloria, la majestad, el resplandor de la gloria de Él. Hagamos 3 enramadas, 3 tabernáculos, vamos a celebrarlo de una vez. Pero él estaba igualando al Señor con estos dos. La nube Shekinah de la presencia de Dios les cubrió y Dios habló: este es mi Hijo amado, a Él oí. Él acababa de enseñar: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta no es la cruz de Cristo, es la cruz de cada uno de nosotros, de los seguidores de Él. Y entonces ellos tuvieron miedo, pero cuando la nube pasó, hallaron a Jesús solo. Todo Él, basta con Él. Para Dios es suficiente con su Hijo. Él está en el seno del Padre. Y para mi corazón, por eso leí la única referencia directa a la fiesta de los tabernáculos. Ya no era la fiesta de Jehová, era la fiesta de los judíos. El Señor llegó retardado, según el hombre, a la fiesta. Estuvo allí, estaba observando 7 días, todo el ceremonial, cada día trayendo agua y derramándolo allí. Y entonces el 8º día, el día añadido de los 7 días de la fiesta, entonces había un 8º día y era de reposo. Ellos creían que llegaban al clímax. El Señor apercibió corazones secos. Ritual no sirve, no satisface. Religión, templo, ceremonial, no satisface el alma. Él se puso de pie y alzó su voz: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Basta con Él, hermano. Aquellos 3 apóstoles quedaron con Él solo. No es el tiempo de reinar. Tuvieron un adelanto, pero antes que ellos muriesen, vieron el reino de Dios aquí en la tierra, lo vieron a Él, como Él va a venir en gloria, cuando todo ojo le va a ver, pero quedó solo Él. Dios le estaba diciendo: todavía no es el tiempo de reinar, pero el corazón de sus discípulos, de sus apóstoles, de sus siervos, de su pueblo, debe encontrar en Él todo.
Ellos tenían que bajar y enfrentar la lucha con la potestad de las tinieblas. Tenían un caso allí que no habían podido resolver. Hay un mundo, el mundo entero está bajo el maligno, y solo son aquellos que encuentran toda su satisfacción en Él, y solo en Él, los que pueden entonces ayudar a un mundo bajo el poder de los demonios. A Venezuela lo que necesita son hombres y mujeres llenas de Él, satisfechos con Él. Pero no solamente conflictos externos, había problemas entre ellos. Tened fe entre vosotros, porque cuando llegaron a la casa le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos y tú sí? El Señor le dijo: tened sal entre ustedes. Le faltaba la sal para controlar su carnalidad, sus celos y sus envidias. ¿Cómo vamos a regresar, hermano? Estamos bajando del monte. Tenemos que enfrentarnos ahora a la casa, al vecindario, al trabajo. Tenemos que enfrentar. ¿Será suficiente Él? ¿Cómo no? Si hay aquí algún corazón sediento, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Qué triste, qué trágico es vernos, hallarnos buscando para saciar la sed del alma por otro lado. Búscalo a Él, cristiano. Ven a Él. Bebe de sus aguas. Sacia tu sed. El mundo está esperando, llenos de Cristo, llenos de su agua, satisfechos con su agua que Él da. El mundo está esperando a esos hombres, esas mujeres. Pero entonces, Dios, todo Dios, va a llegar el día, hermanos, porque esa fiesta comenzaban, Levítico 23, un día de reposo, el semanal, y terminaban con el 8º día, que era de reposo. Esa es la eternidad. Nuestra cabeza quizás no comprende mucho de eternidad, pero cuando uno mira antes de Génesis 1 y 1, Dios está en reposo. Génesis 1 y 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Dios empieza un trabajo, el reposo de la creación. Pero entonces hay un reposo en el Calvario. Mi Padre trabaja, yo también trabajo. En el Calvario se oyó la voz: consumado es. Hay un reposo. Había habido el reposo de Canaán, no entrarán en mi reposo. Pero más luego hay otro reposo, el reposo del Calvario. Dios, va a llegar el día cuando el siervo perfecto, el que se despojó a sí mismo por tomar forma de esclavo, para llevar a cabo perfectamente la voluntad de Dios, cuando Él haya puesto todas las cosas bajo sus pies, entonces Él sujetará todas las cosas a Dios, y Dios será el todo en todo. Llegamos al día de Dios, al día de la eternidad, y no se dice que Dios está trabajando, está en reposo, el reposo eterno. Todavía no ha llegado eso, pero nosotros podemos tener un adelanto con las Escrituras, contemplar su gloria y comunicar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y si tenemos sed, venga a mí y beba. Oh, hermanos, hay unas aguas vivas, Espíritu de Dios en nosotros, aplicando las Escrituras, bebiendo de esas aguas. No hay razón para que un creyente tenga vida estéril, seca, que esté buscando por el mundo una cosa que le satisfaga, satisfaciéndose a sí mismo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz,
la cuota de sufrimiento que nos toca por ser seguidores de Él en un mundo que no le reconoce. No tires la toalla todavía, cristiana, en tu fidelidad a Él, en tu devoción a Él. Sé fiel hasta la muerte. Vale la pena. Tome su cruz y sígame. El que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la ganará. Valdrá la pena cuando estemos con Él en gloria, la gloria eterna. Quizás yo tendré que decir, ¿y por qué no fui más consagrado? ¿Y por qué no le serví más? ¿Y por qué no hice más por Él? Que el Señor nos ayude y Él bendiga su palabra.